Bueno, la desconfianza es una de las emociones, de las relaciones que hoy nos traen descompuestos. Y la desconfianza encuentra en México como víctima principal probablemente a la política. No hay un ambiente más desconfiado que ese. Hay un nuevo libro, Desconfianza, El naufragio de la democracia en México, y tengo a dos de los autores. Guillermo Fadanelli, qué gusto verte aquí. Gracias, Me da Ricardo. muchísimo gusto. Luis, me da mucho gusto verte acá. Y nos falta Alejandra, que ahí está, ¿no? Está. Ahí lo tienes. ¿Por qué no vino Alejandra? ¿Dónde anda? Encerrado en Oaxaca. ¿Los contagia con esta idea? ¿De quién es la idea de escribir un libro sobre la desconfianza? Yo creo que fue de Fadanelli. En realidad, el texto que está incluido en el volumen de Fadanelli, tú lo deberías contar, pero digo, yo empiezo. Surge de un texto que escribió antes Fadanelli que se llamaba Revolución sin violencia y que luego fue puliendo durante, ¿cuántos años fueron, Fadanelli? 4 o 5 años. Sí, ante la entrada del señor presidente Peña Nieto, pues el mundo se venía abajo. Y entonces intenté escribir un conjunto de principios a partir de los cuales cualquier persona, casi con cualquier educación, pudiera no guiar, porque la palabra de guía o de Führer me sigue molestando, pero sí de alguna manera tener un horizonte, un camino, ¿no? Un sendero para poder oponerse al mal político, al mal gobernante, a los especuladores financieros, al mal social, en pocas palabras. Entonces escribí una especie de manifiesto. Yo sé que es una forma romántica, en desuso quizás, pero donde yo escribí algunos principios que podría comprender cualquier persona sin necesidad de citar ni a un filósofo importante, ni a un sociólogo, ni a nadie. Arrancas el texto con un primer principio. Dices, bueno, las comunidades nos inventamos pues para mejorar nuestro entorno. Dices, nadie se atrevería a heredar algo peor de lo que recibió. Y a la cuarta frase uno empieza a saber de qué va tu texto. Porque nuestra comunidad, Luis, pues sí está heredando algo bastante peor de lo que recibió. Mira, los datos son horribles. México es el país con más desconfianza en la democracia de los Latinobarómetro y demás, ¿no? Solo comparable con la desconfianza que le tenemos al vecino. Lo cual habla de lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero bueno, entonces, esa realidad, pues es obviamente algo que, por supuesto, no nos gustaría heredarle a nadie. Que el espacio común sea un espacio donde no te sientes seguro, cómodo, feliz, con ganas de planear el futuro de tus hijos, eso seguramente es más parecido al infierno que a lo que uno desearía heredarle a las siguientes generaciones. Entonces, me parece que ese diagnóstico pues hace bastante evidente que si bien, por un lado, se ha celebrado mucho el cambio que va a acontecer, eso no quita la desconfianza en la democracia. Es decir, que la realidad, los últimos años, ha orillado a este país a una situación donde las personas se sienten completamente a disgusto con el mundo en el que viven. No confían en su sistema democrático, no confían en el vecino. Ahora hay una trampa, déjame llamarla así, Guillermo, la trampa del político. No creemos en los políticos, en automático. Incluso si te atrevieras a decirme aquí que crees en un político, sería como de tan mala educación como que comieras con la boca abierta, pusieras los codos arriba de la mesa. Y eso genera un siguiente problema, y es que en esa circunstancia ningún agente de bien se atrevería a ser político. Y entonces lo que estamos provocando es que esta enorme desconfianza hace que solo los más cínicos, los peores, sean los que se pongan a construir otro lugar. ¿Tienes alguna esperanza de que esta cuarta transformación, llámala como tú quieras, vaya a cambiar esa relación de desconfianza hacia el político y esa situación donde nadie que valga la pena quiere asumir ese puesto?
Antes que nada, diría brevísimamente, tú me conoces, Ricardo, yo soy escritor. Es decir, procuro escribir ficciones, que son mentiras, que alteran de alguna manera la realidad y también nos dan noticia del mundo. Me atreví a escribir, como cualquier ciudadano, sea un taxista, un escritor, etcétera, un conjunto de principios. Por supuesto que se respira una desconfianza hacia el político, pero así como Popper decía que todos los seres humanos somos filósofos, aunque algunos lo son más que otros, yo diría que también, y bueno, ¿quién más lo sabe que tú? Que todos los hombres somos políticos. Ahora, entre esos políticos hay unos que son profesionales y otros que han lucrado con su papel de político en contra del bienestar público. Esos para mí son enemigos civiles. De ninguna manera propondría denigrar al político per se. Estas descalificaciones a priori y totalitarias son terribles para la buena conversación en cualquier sociedad, comunidad o democracia. Pero sí creo que hemos tenido la mala suerte de tener más malos políticos que buenos políticos. Y tú afirmas que vivimos a media luz, o más bien en la oscuridad, porque en efecto el miedo se nos metió y la verdad no hay forma de exorcizarlo, ¿no? O sea, una semana aparece un camión con 300 cadáveres, la semana previa encontramos fosas en Veracruz con no sé cuántos cráneos, y la anterior, sí te asusta. No solamente es el miedo de la oscuridad, es el miedo de lo que tú llamas lo que no tiene límite, es el abismo. Esa es nuestra generación. Ese es el lugar, la generación abismada. Sí, vivimos en un lugar donde las personas tienen miedo de que sus seres queridos no vuelvan a casa. Y otras tantas tienen seres queridos desaparecidos. Eso hace que las personas vivamos encerrados como ratón, eso es lo que yo digo. Y como si el mundo exterior estuviera lleno de gatos hambrientos que nos van a devorar. Y ese no puede ser el espacio que queremos construir. Porque seguramente una de las partes más importantes de la vida es hacer planes a futuro, soñar con ellos y tener la más mínima esperanza de realizarlos. Pero si tú ya vives sin sueños, vives media vida, vives al instante. Y eso es poco humano. Y entonces lo que hemos logrado es tener una sociedad donde las personas no tienen ya ese placer y esa capacidad de soñar para luego realizar sus sueños. Y eso es tremendo. Es casi como si le hubiéramos robado una parte de la vida a las personas, que se llama futuro. Cuando no tenemos futuro, o cuando el futuro es tan negro, es difícil sentirse cómodo, realizado. Yo no entiendo cómo puede haber personas en este país que se sientan tranquilas a mirar la realidad y que creen que viven en un país donde todo es alegría, jolgorio, realización, o tienen los ojos cerrados, o su mundo es demasiado pequeño, pero la realidad es otra, y esa es la que tenemos que ver primero, reconocer y luego intentar transformar. Cuando yo nací, el barrio donde crecí, un barrio tranquilo, una ciudad bella, no lejos de donde tú estudiaste en la secundaria, por cierto. Y me pregunto todos los días si me voy a morir regresando a esas calles tranquilas, o esta es una generación que verá esta desconfianza y este miedo como un destino. Déjenme irme a corte y regresamos para que me cuenten cómo están viendo el siguiente arco de sus vidas y sobre todo cómo este balance en este texto ajusta en esta reflexión frente al siguiente arco. Cuando yo nací, este era un país pacífico. Más o menos les tocó a ustedes lo mismo. Sí, jode, déjenme utilizar esa palabra. Somos la generación que nos tocó ver cómo se descompuso esto. Y la verdad que no le sabemos muy bien a cómo darle la vuelta. Dices tú, Guillermo, que la verdad nadie tiene todas las respuestas. Y entonces sugieres, pues si nos pusiéramos a hablar y a dialogar, a lo mejor las encontramos juntos.
Pero para eso habría que romper el muro de la desconfianza. Sí, y la ausencia de conversación quizás es una sociedad, no quisiera aventurar el juicio, pero que no sabe conversar. Estamos tratando de imponer nuestras ideas, que nuestra razón se imponga al otro. Ya tenemos la respuesta antes de escuchar la pregunta. Hay que escuchar las razones del otro. Acudo a Richard Rorty, el filósofo pragmático que admiro yo tanto, que siempre que converses, piensa que el otro tiene razón y trata de que te convenza. Si no lo hace, entonces estamos quizás en una buena conversación. La ausencia de diálogo, de conversación, ese enfrentamiento ancestral entre partidos políticos, entre facciones, entre grupos a quienes lo único que les interesa es cuidar sus propios intereses en vez del bienestar público, pues te lleva a ti, a mí mismo como escritor, que soy un pesimista, a pensar que la única posibilidad, no la veré yo, la sociedad se mueve muy lentamente, se mueve unos centímetros cada decenas de años. La única posibilidad es la conversación y el diálogo entre la sociedad y la posibilidad de hacer un equilibrio contra los malos gobernantes y los malos políticos. Ya sé que estamos alargando otra vez el concepto de sociedad civil. Sin embargo, hoy en día, donde existen tan pocos lectores, donde la crítica y la reflexión está ausente de la mayoría de nuestra población, donde el entretenimiento vil se ha de alguna manera superpuesto, no a la educación, pero sí al entretenimiento inteligente, no tenemos personas que reflexionen. Y sin crítica, sin capacidad de ser individuo, de pensar por uno mismo, de construir diálogo con el vecino, de saber que el vecino es diferente a ti y sin embargo vas a tratar de encontrar relación y ligas con él. Eso es aparentemente trivial o sencillo, lo que estoy diciendo, pero fue de alguna manera lo que intenté hacer con esta especie de manifiesto. Ahora, cuando uno lee los Y textos... soy pesimista, nada va a cambiar. Diría Bryce Echenique, nunca te irá tan mal que no te pueda ir peor. ¿Es de Echenique o es de Bukowski? Es Echenique, Es de Echenique. Bryce Echenique. A ver, Sí. Pero más bien es un oráculo de Delfos. ahora, cuando uno recorre este libro, estos ensayos breves de ustedes, da la impresión, y si me equivoco, corrígeme, que nos invitan a una mesa de conversación que ustedes tienen. Es como si uno los viera, a Alejandra, a Oliveira, a Fadanelli, tomando una cerveza y hablando con seriedad, con gravedad del país. Y además... Es así. Es así. O sea, digamos, este libro nace, como ya decía, del escrito que hizo Fadanelli hace unos años, pero también ese escrito es posterior a varios años que hemos tenido de sentarnos a hablar, a ver la realidad, a ver cómo se nos va descomponiendo el país. Y así como Fadanelli es pesimista, yo creo que es pesimista, pero que a la vez, como yo, cree en la democracia. Bueno, y cree en el ser humano. Cree en el ¿no? ser humano. La cita de Rorty solamente la puedes usar si crees que enfrente de ti tienes a alguien digno de tu escucha. Sí, no, es una estrategia de supervivencia. Yo necesito creer en la palabra del otro, no necesariamente en que sea un hombre justo o un hombre de bien. Tienen que demostrar vía las acciones, y por eso los políticos, en gran medida, tienen que demostrarnos que su poder es legítimo y su representación y su autoridad se la han ganado. Me parece que no es que crea en el ser humano. Creo en las acciones que me hacen bien a mí y a mi comunidad, más que en el ser humano. Yo no soy religioso, no soy divino. No aspiro a ningún tipo de conocimiento divino. Pero crees en el grupo. Creo en la conversación, en el diálogo y en que podemos, vía la razón, aunque es un concepto amplio,
y dispar, vía la literatura y sobre todo vía el lenguaje, ponernos de acuerdo para sobrevivir y para evitar grandes injusticias. Sí, yo le sumaría, y es algo que también dice Fanel al principio de su ensayo, estamos reunidos para vivir mejor que peor. Eso yo creo que es algo casi obvio, casi tautológico. Sin embargo, es evidente que ese principio pues, se ha descompuesto de tal forma que en realidad vivimos juntos para que unos saquen provecho. Eso es más o menos lo que sucede en la realidad, no solo en la mexicana un poco más exacerbado. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esas calles vuelvan a ser transitables con paz y con futuro? No tengo duda que la democracia solo es posible con menos desigualdad. Menos desigualdad de muchas cosas, por supuesto la económica, pero también la educativa, sin duda la que da acceso a la justicia, que La da acceso dialógica. a la salud y la dialógica. ¿Cómo pretendemos, es una pregunta que parece retórica, pero no lo es, tener ciudadanos si en la escuela no educamos ciudadanos? ¿Cómo se educa un ciudadano? Pues se presentan los valores de la democracia. Los valores de la democracia los podríamos enlistar. Eso se le tienen que enseñar a las personas, se tienen que defender, se tiene que explicar por qué somos iguales, moralmente hablando, por qué tienes que respetar la libertad de los demás, qué implica que tú tengas libertad, etcétera. Eso es algo que se enseña. Ahí Isaiah Berlin tiene una frase en su libro sobre el romanticismo y la política, donde dice, es inmoral decirle a las personas que pueden comprar todo cuando no tienen dinero para comprar. Es decir, allí hay un problema gravísimo. Por un lado, ofreces una gran gama de posibilidades y al mismo tiempo reduces la equidad económica y la posibilidad de consumir. Toda riqueza, y no quiero sonar sentencioso, pero lo sueno, toda riqueza que crea pobreza es una riqueza mala vida. Y quizás este sea un principio demasiado ortodoxo, pero la riqueza tiene que crear más riqueza y esta riqueza tiene que ser distribuida, porque si no, sin esa igualdad, sin esa posibilidad de equidad económica, la democracia solo es un conteo de votos, no es un horizonte económico ni de progreso Y hay moral. que desconfiar de esa democracia. Por Esa supuesto. Este es un texto generoso en muchos sentidos, pero retomando lo que decía Luis, Sí. es un texto que sería generoso para que en las escuelas secundaria, preparatoria, los muchachos puedan acercarse con sencillez a conceptos que acaban siendo fundamentales y también por ello complejos. Franco, les agradezco la generosidad para, desde el pesimismo, si quieres, construir confianza. Y les agradezco que podamos hablarnos así, al tú por tú, porque eso es lo único que nos va a permitir salvar esta comunidad.